Muchísimas gracias, Nuria, por la introducción. Es un placer estar aquí. Tengo que admitir que hacía mejor tiempo en Londres que aquí en Madrid. No sé qué os pasa. Pero bueno, es un placer volver al Prado y poderles enseñar esta conferencia sobre el Ecce Homo. Cuando di esta conferencia en Galicia, en La Coruña, pensé entrar en mi conferencia así directamente hablando de arte de buen nivel, un nivel muy alto. Pero la única pregunta que me hicieron al final era ¿dónde está el Ecce Mono? No entendía muy bien lo que me decían, pero después de algunas investigaciones del Wikipedia, pensé, bueno, tengo que aprender algo sobre el arte religioso del principio del siglo XX. Esta pintura se encuentra en Borja, de todos los sitios. Es de un señor que se llama, a ver, es que siempre me olvido, García Martínez. Pero se encontraba en un estado bastante mal, no contactaron al Prado, desafortunadamente, y una señora decidió restaurar este cuadro en esta manera. Y salió esta cosa bastante curiosa, fenomenal, quizás, no sé. Pero ha sido ahora, cuando leo la página web, dice que vienen muchos visitantes, hay los t-shirts, hay de todo, y quizás habrá un milagro dentro de poco en relación con esta imagen. Pero ha llegado hasta Londres, es extraordinario, pero vemos a Theresa May, que ahora no es nuestra primer ministro, pero está ahí haciendo un retrato de Churchill, pero lo que está saliendo es el Ecce Mono. Yo no sé muy bien cómo explicarlo, pero algo es extraordinario lo que pasa con las imágenes, el marketing y todo lo que es el social media de hoy en día. Pero volviendo a las cosas un poco más cerebrales, quizás, el Ecce Homo, un día mientras que se dirigían a toda prisa a sus lugares de trabajo, en la mañana del 21 de julio de 1999, ciertos transeúntes empezarían a percatarse de la presencia de una solitaria figura que se erguía en uno de los pedestales de la plaza de Trafalgar, en el centro de Londres. La noche anterior, el artista contemporáneo, que es británico, Mark Wallinger, instaló su escultura titulada Ecce Homo. Aquellos que no estuvieran familiarizados con los evangelios, la gente que pasaban por Londres, percibirían la obra como una estatua de un hombre no muy diferente a ellos mismos, ya que la escultura de Wallinger es una figura a tamaño real, inspirada en los rasgos de su ayudante. Sin embargo, a aquellos que sí conocían los relatos del Evangelio, el título Ecce Homo les sugeriría la figura de Jesús. Son las palabras que pronunció Poncio Pilato, prefecto romano de Judea, cuando presentó a Jesús ante de los judíos que se habían reunido en el exterior del pretorio. Y así van las palabras. Yo pienso que es importante volver a los evangelios. Y dice, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo, aquí tienen el hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, ¡crucíficalo! ¡Crucíficalo! La escultura de Wallinger fue la primera obra de arte en ganar el concurso del llamado Cuarto Plinto de la céntrica plaza de Trafalgar, que aún continúa realizando 20 años después. Mientras 3 de los pedestales de la plaza conmemoran hazañas militares del colonialismo británico, ocupados por generales como este a caballo, el Cuarto Plinto se reserva a obras de arte contemporáneas, que se deciden anualmente mediante un prestigioso concurso público.
En 1999, con el 2000 aniversario del nacimiento de Cristo en el horizonte, Wallinger concibió el Ecce Homo, una escultura de resina y polvo de mármol que representa un hombre que posa como Cristo, con las manos atadas a la espalda. Una corona dorada de alambre de espino en la cabeza y el perizonium ceñido a la cintura. Wallinger nos recuerda que en su momento Poncio Pilato presentó a Cristo ante los judíos para que se decidiesen su destino. Entonces era un hombre corriente, un líder político de un pueblo oprimido. La historia de Cristo arrestado, torturado y ejecutado por expresar pacíficamente sus opiniones y por desafiar a las autoridades de su tiempo, aún tiene relevancia hoy día en el mundo. Y según las propias palabras de Wallinger, al referirse a su Ecce Homo, dice o sirve para llamar la atención sobre las tribulaciones de la gente que es arrestada o cuya vida corre peligro por decir la verdad y a causa de sus creencias en todo el mundo. En esta conferencia me gustaría explorar el modo en que los artistas han representado este momento crucial en la vida de Cristo, el momento en que se enfrentan su estatus humano y su estatus divino. Analizaremos diferentes imágenes, desde relieves paleocristianos en marfil que datan del principio del siglo V, pasando por el Renacimiento con obras de Miguel Ángel y Tiziano, y llegando hasta el barroco con las portentosas obras de Gregorio Fernández y Pedro de Mena. Comencemos por situar este episodio en la vida de Cristo. Los evangelios no son ni mucho menos unánimes en la descripción de los acontecimientos que tuvieron lugar desde el arresto de Cristo en el huerto de Getsemaní hasta el momento en que se lo llevan para crucificarlo. Si se toman en conjunto, puede formarse en ellos una secuencia cronológica continua en la que se presenta uno por uno ante al menos 4 jueces, y en el caso de Poncio Pilato, en 2 ocasiones. Primero lo llevan ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, quien arrestó a Cristo y lo interrogó sobre sus enseñanzas. Después lo llevan ante el propio Caifás. En el interrogatorio, Cristo responde que Él es el Mesías que esperan y el Hijo de Dios. Ante la ley judía, esto constituía en blasfemia, delito castigado con la pena de muerte. Sin embargo, como Judea estaba sometida a las leyes romanas, el tribunal judío, el Sanedrín se llamaba, no tenía potestad para ejecutar la sentencia de muerte. Por este motivo, lo entregan a los poderes civiles para que lo juzguen. Poncio Pilato, prefecto de Judía, que estaba en Jerusalén con ocasión de la Pascua judía, examinó el caso y, al no encontrar crimen alguno, se lo entregó a Herodes, tetrarca de Galilea, que también se encontraba en la ciudad. Herodes lo interrogó insistentemente, pues esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia, pero Cristo se negó a contestar. Y Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. La escena siguiente sí que la narran los 4 evangelios. Tras volver a interrogar a Cristo y encontrarle inocente de todo crimen civil, Poncio Pilato lo habría liberado, de no ser por la vigilancia con la que los judíos pedían su ejecución. En la Pascua judía,
existía la costumbre de que el prefecto liberara a un preso elegido por el pueblo. Así que Pilato les preguntó si querían que liberarse a Barrabás, un preso condenado por rebelión y asesinato, o a Cristo. La muchedumbre, que amenazaba ya con llegar a la violencia, gritó en favor de Barrabás y exigió a la crucifixión de Cristo. Pilato, que temía que se formase una revuelta, cedió, pero en este momento se lavó las manos en público para manifestar su negativa a una implicación moral en la decisión. Entonces Cristo fue ridiculizado, azotado y ataviado con una corona de espinas. Y dice: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Ecce homo», Pilato les dijo, «aquí tienen el hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Los evangelios proporcionan suficiente cantidad de material para que el artista conciba su representación visual. Para comenzar, me gustaría mostrarles esta pintura, una de las representaciones más famosas y teatrales del Ecce Homo. Es un cuadro enorme, de gran formato, de Antonio Cesari, un pintor italiano-suizo del siglo XIX. Realizado en 1871 con una ejecución prácticamente fotográfica, es fruto de una cuidadosa investigación arqueológica en un intento de reconstruir el acontecimiento en tiempos del Imperio Romano. En lugar de representar la escena desde delante, como era la tradición, nos encontramos dentro del palacio mismo de Poncio Pilato, en el pretorio, en la sede del tribunal, mirando desde detrás de un pretil hacia la muchedumbre que se congrega fuera. Al lado se encuentran los soldados que esperan órdenes a un lado, y mientras que al otro lado un grupo de mujeres romanas parecen azoradas por la situación. En el centro, Pilato se dirige a la multitud y señala a Cristo, que permanece inmóvil, mientras la tumultuosa muchedumbre a sus pies clama por su ejecución. Da la sensación de que formamos parte de la composición. La gran plaza, con la columna de Constantino en el centro, que pretende representar a Jerusalén bajo el dominio del Imperio Romano, nos recuerda, curiosamente, a la plaza de Trafalgar Square, cogido desde dentro, un espacio público asociado con el Imperio Británico, y la sede de nuestro amigo Gabriele Finaldi también. Tanto Cesari como Wallinger decidieron contrastar la escala humana de Cristo con los imponentes edificios en su alrededor. Wallinger afirmó que quería que su Ecce Homo representase a un ser humano corriente. Jesús, dice, fue sin duda un líder político de un pueblo oprimido, y por ello creo que encaja perfectamente aquí, delante de todos estos descomunales símbolos imperiales. Y de forma extraordinaria, en un país mayoritariamente protestante, durante los últimos 8 años en la Plaza Trafalgar Square se ha convertido también en escenario de representaciones de la pasión, en las que los actores profesionales dan vida a esta narración. Como espectadores nos vemos transportados al año 33 después de Cristo y ante el palacio de Poncio Pilato. A la hora de interpretar una obra de teatro, una ópera o un libro, en este caso los evangelios, el papel del productor es tan importante como el de los propios actores. Es el productor, o en nuestro caso el artista, el que decide qué resaltar de la historia
y cómo hacerlo relevante para la audiencia. A pesar de que ya hayamos leído la historia antes y creamos conocerla bien, esta puede reinterpretarse por completo mediante un enfoque diferente. Las representaciones del episodio del Ecce Homo son muy diferentes entre sí, como vamos a ver. Las imágenes que provienen del periodo paleocristiano muestran a un tipo de Cristo con el que ya no estamos prácticamente familiarizados hoy en día. Estos 4 relieves de marfil que datan del principio del siglo V se realizaron probablemente para decorar un sagrario o un relicario. En lugar de representar a un Cristo sufriente o perseguido, vemos a un hombre joven, musculoso y sin barba, preparado para llevar a cabo su misión. El énfasis de estas escenas se centra en la divinidad de Cristo, que se expresa mediante su fortaleza física y su decidido vigor en lugar de su humanidad y sufrimiento. En la primera escena, que os enseño aquí, vemos a un Cristo fornido que carga con su propia cruz y avanza decidido por el camino del Calvario, como un Hércules preparado para enfrentarse a sus 12 trabajos. Cristo está flanqueado por 2 figuras sentadas, Pilato a la izquierda y Pedro a la derecha. Ambos personajes descubren algo de su verdadera naturaleza durante la pasión. Pilato se lava las manos para evitar cualquier implicación en la muerte de Cristo al no observar ninguna culpa en él, mientras que Pedro, tras negar que conocía a Cristo, reconoce su error y llora amargamente su traición. En la escena de la crucifixión, su momento de mayor debilidad física, se muestra a Cristo como un superhombre. Su cuerpo musculoso sobresale en la cruz, mantiene la cabeza erguida y los ojos bien abiertos. Su gloriosa muerte contrasta con el suicidio de Judas en el árbol de la izquierda, con la bolsa rebosante de monedas a sus pies. Sobre la cabeza de Cristo aparece la inscripción Rex Ud, que lo declara rey de los judeos, en palabras de Poncio Pilatos. Además, tan solo él tiene aureola. En el tercer panel vemos el sepulcro vacío y las puertas entornadas en el lugar en que se había depositado el cuerpo de Cristo. La resurrección que tuvo lugar mientras los soldados dormían, queda representada por su ausencia en la escena. Y el cuarto panel probablemente representa la última escena del Evangelio de San Mateo, que describe cómo Cristo resucitado se reúne con sus discípulos en un monte y les pide: hagan de todos los pueblos, sean mis discípulos. A pesar del reducido tamaño de estas placas, miden 8 centímetros por 9, el artista ha captado la narrativa de un modo sucinto y efectivo. Cada figura desempeña un papel muy preciso. Al observar el conjunto, es evidente que el énfasis no está tanto en la pasión de Cristo como en la resurrección de entre los muertos. Se centra menos en los acontecimientos del Viernes Santo y más en el Domingo de Pascua. La elección de las escenas resalta, por tanto, una fe profunda de la naturaleza divina de Cristo en su misión de redención y en el papel de la Iglesia, representada por los apóstoles en la consecución del plan divino. A pesar de que la figura de Cristo triunfal desapareció a lo largo de la Edad Media, como veremos, reapareció en el Renacimiento, especialmente en el trabajo de Miguel Ángel. Inspirado por los clásicos de la antigüedad,
La representación de Miguel Ángel del desnudo masculino buscaba la perfección, no solo en las proporciones, sino también desde el punto de vista anatómico y estético. A la hora de representar a Cristo, tenía en mente las blancas esculturas del Apolo de Belvedere o del Laoconte, especialmente mientras esculpía su magnífico y monumental Cristo Redentor, que se encuentra en la Basílica de Santa María sopra Minerva, en Roma. La obra fue encargada en 1514, pero no se completó hasta el 1521. Lo que tenemos ante nosotros es un Cristo joven, atlético y desnudo, de pie con una postura de contraposto, que despliega su grandiosidad y la fortaleza de un héroe clásico. Su torso palpita con energía y fuerza. Ha vencido a la muerte y se yergue triunfal. La victoria puede constatarse en el formidable poderío de su complexión. A pesar del paño de pureza en bronce que se añadió en el siglo XVII, Miguel Ángel pretendía exponer también los genitales de Cristo para poner en evidencia su total humanidad, su encarnación en la tierra, con todos los atributos del cuerpo humano. Un enfoque similar lo adoptó el joven Rubens cuando visitó Roma en 1601. No solo admiraba a Miguel Ángel, sino que también se deleitaba en la escultura clásica. Una de las muestras de ello es precisamente un Ecce Homo que se encuentra actualmente en el Museo del Hermitage en Rusia y que está inspirado directamente en una escultura romana de un centauro atormentado por Cúpido, que es del siglo I después de Cristo. Mientras estaba en Roma, Rubens realizó un estudio muy detallado de esta obra al carboncillo, centrándose en el torso del centauro y en el modo en que éste se proyecta hacia adelante, mientras que Cúpido le tira del pelo hacia atrás. Y cuando regresó a Amberes en 1612, desarrolló y modificó el motivo y la composición hasta transformarlo en algo completamente diferente. Realizó este extraordinario Ecce Homo que muestra cómo Cristo se ve empujado hasta prácticamente invadir nuestro espacio, mientras detrás observamos a Poncio Pilato que lo señala y nos mira directamente a los ojos con expresión acusadora, al tiempo que un soldado en la parte derecha lo cubre con una capa roja. A pesar de la complexión atlética de Cristo, está derrotado. Le han colocado una corona de espinas en la cabeza, tiene el cuerpo magullado y los brazos atados a la espalda. Nos mira a los ojos con una expresión lastimera. Rubens ha conseguido aunar de modo imperceptible dos enfoques diferentes de la representación de la pasión de Cristo. Por un lado, vemos una figura heroica, poderosa, similar a lo que vimos en las placas del siglo V. Y por otro lado, nos enfrentamos a un ser humano afligido y sufriente. Rubens le ha otorgado a Cristo una expresión capaz de despertar una total empatía. Este enfoque que nos permite acercarnos a Cristo se debe, sin duda, a los orígenes norte-europeos de Rubens. Fue en los Países Bajos donde se desarrolló un movimiento espiritual denominado devoción moderna, al finales del siglo XIV, y que posteriormente se extendió por toda Europa. Su objetivo era el de hacer la fe más accesible a los legos, así como fomentar un compromiso espiritual y emocional más intenso
con la persona de Cristo en el plano privado, en contraposición con una forma más ritualizada de devoción. En esta pintura anónima de un autor flamenco de finales del siglo XV, vemos a una mujer que se arrodilla con Santo Domingo, que aparece tras ella y la presenta a Cristo como el Ecce-Homo. Detrás, actuando como Poncio Pilato, el que podemos suponer que es el marido quizás, vestido con ricos ropajes de burgués o de mercader. El hecho de que ella vista de blanco y negro nos hace suponer que podría ser miembro de la orden de los dominicos. En lo que parece una composición atemporal, ambos establecen una conversación sagrada con Cristo como Ecce-Homo, como si se tratase de una representación de un misterio. Los evangelios y la vida diaria están íntimamente interconectadas. Uno de los miembros de la devoción moderna, también conocido como los hermanos de la vida común, fue Tomás de Kempis, a quien se le atribuye un texto muy influyente que se llama La imitación de Cristo. El texto hacía especial hincapié en la humanidad de Cristo y promovía una espiritualidad afectiva que se centraba en la pasión de Cristo. La compasión humana, el natural sentimiento de piedad y de misericordia ante el sufrimiento de los demás, podía emplearse para inspirar y profundizar la fe en Cristo, así como fortalecer la devoción. Kempis recomendaba a los fieles que introdujeran tiempos cortos pero frecuentes de meditación en su rutina diaria y que se proyectaran en las historias bíblicas como si fueran uno más de sus participantes. Estas recomendaciones tuvieron una enorme influencia en tratados posteriores sobre oración y devoción, especialmente los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Un ejemplo claro de las imágenes que la devoción moderna preconizaba o al menos inspiraba es este cuadro en el estilo del Cristo de Varones de Dolores de Jan Mostert, que se encuentra en la Galería de Londres. Cristo lleva la corona de espinas y tiene las manos atadas. En la mano derecha lleva la caña que le entregaron los romanos, que se burlaban de él y le llamaban rey de los judíos. Y en la mano izquierda sostiene las varas con las que le azotaron. El pintor ha empleado todos los medios artísticos a su disposición para inducir un sentimiento de compasión y contrición en el observador. Desde la pequeña escala de la imagen, es así de grande, que ya por sí presupone intimidad, hasta la rojez de los ojos llenos de lágrimas que hacen que nuestra respuesta sea aún más visceral. Incluso las líneas descendientes de los hombros caídos del Cristo intensifican el carácter doliente del cuadro. Era sin duda una imagen para la contemplación privada y la intimidad de la oración que se pretendía que provocara el llanto. Este cambio de sensibilidad que hemos observado hasta el momento, partiendo de los relieves de marfil del siglo V, en los que se celebraba de un lado, vemos que se celebraba el estatus divino y triunfal de Cristo hasta llegar a imágenes que nos acusan a nosotros, los observadores, como depredadores que han cometido crímenes contra su divinidad, dejará una impronta tremenda en la imaginería de la pasión de toda Europa. En Italia, alrededor de 1498, Mantegna
reinventó el formato flamenco de la pose frontal con este Cristo que prácticamente invade nuestro espacio y nos da la sensación de sobresalir del plano de la pintura. Detrás de él vemos figuras de frente y de perfil, como en un friso clásico, que le miran iracundos. Uno de ellos incluso parece gritarle. Pero por el contrario, nos embarga un extraño silencio mientras observamos el cuadro que se encuentra actualmente en París, en el Museo Jacques Marandré. Realizado en temple sobre lienzo, de modo que una luz suave y difusa envuelve la composición. Mantegna coloca unas notas con la técnica del trampantojo en las esquinas superiores para asegurarse de que sepamos lo que dicen. Las expresiones latinas crucifige eum y tolle eum, tomadas del Evangelio de San Juan, tolle, tolle, crucifige eum, fuera, fuera, crucifícalo, se repiten varias veces. Estas palabras identifican a las figuras que rodean a Cristo como los sumos sacerdotes y los oficiales. Mientras uno contempla y lee, casi lee la pintura, se ve obligado a repetir estas palabras como si de un mantra se tratase, por lo que de pronto nos vemos convertidos en los torturadores. La relación entre texto e imagen es fascinante y a pesar de que en raras ocasiones aparecen en las representaciones del Ecce Homo, los textos sagrados a veces se muestran para proporcionar al devoto una suerte de guía. La figura del Ecce Homo de Correggio, por ejemplo, fue tan admirada que Agostino Carracci la reprodujo como grabado que vemos aquí en los finales del XVI, unos 60 años después de la realización de la pintura que les voy a enseñar ahora. Y lo interesante aquí es la inscripción en la parte inferior de la composición que reza: el Hijo de Dios, Salvador del mundo y Creador nuestro, sufrió como un criminal. Esto nos sugiere que una forma de meditar sobre esta imagen en el siglo XVI podría centrarse en la profunda humillación de Cristo, que siendo Dios debió sufrir en su pasión a ser tratado como un criminal. En la pintura de Correggio, esta pintura es un buen ejemplo de cómo un pintor puede reinventar el tema del Ecce Homo. Al clavar su mirada lastimera directamente en el observador, Cristo domina la composición. A la derecha, un soldado mira a Cristo fijamente con una expresión que combina culpabilidad y compasión. A la izquierda, desde una ventana, la figura de Poncio Pilato, ataviado con su turbante, señala a Cristo, representando así sus célebres palabras, Ecce Homo. La preeminencia de la Virgen María, que se desmaya al comprender el destino al que se enfrenta su hijo mientras la sostiene otra mujer, es del todo inusual en las escenas del Ecce Homo y debe de ser una invención original de Correggio. Ha tomado una escena que solemos ver más tarde en la crucifixión, la ha cortado y la ha pegado a un momento previo de la narración. El enfoque es el de un realizador de cine, quizás, casi. La escena es un primer plano y la composición está cortada en los bordes, los que otorga a la pintura una inmediatez que para una audiencia moderna resulta familiar debido al cine. Las figuras están amontonadas en el espacio de la pintura y la imagen está cargada de una tensión emocional. Correggio ha organizado
la escena de modo que Cristo es presentado no ante la muchedumbre reunida frente al pretorio, sino ante el observador que mira al cuadro. Y como si se tratara de una película que se reprodujera en bucle, la escena del Ecce Homo se repite cada vez que alguien mira al cuadro. Y en cada ocasión Pilato repite la frase, «He aquí el hombre». Pero en este caso Cristo se nos ofrece para nuestra contemplación, no para ser juzgado. Y nuestra respuesta, como la de la propia Virgen, debería ser una respuesta de amor y de compasión. La mayor parte de las representaciones del Ecce Homo se concibieron para la oración privada y no siempre conocemos con certeza quién las encargó, pero sí que sabemos con seguridad que en 1547 Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, encargó o recibió como regalo esta imagen devastadoramente conmovedora de Cristo como Ecce Homo de Tiziano. Al estar pintado sobre pizarra, el fondo negro crea un efecto nocturno y sombrío. Estamos a solas con Cristo. Ninguno de sus torturadores están presentes. Él mira hacia abajo con aire solemne. Le han azotado y golpeado. Sabemos que se trata de una imagen de devoción personal más apreciada por Carlos V y que se la llevó al monasterio de San Jerónimo de Yuste, en la Sierra de Gredos, una zona inhóspita y aislada a la que se retiró para llevar una vida de clausura. Esta composición minimalista de Tiziano, de fondo oscuro, como iluminado por la luz de las velas, con la que uno siente que casi puede conversar con Cristo y pedirle su perdón, supondrá una gran influencia para artistas posteriores. También se trata de una evolución interesante en la representación del Ecce Homo. La acción ha quedado congelada. Se le ha pedido a todo el mundo que abandone el escenario del rodaje y nos vemos quedado a solas con el protagonista, en privado. En esta pintura de Murillo, que fue encontrada muy recientemente en una iglesia parroquial en las afueras de Bristol, en Inglaterra, y que ahora se encuentra en depósito en el museo local, observamos un enfoque bastante similar. Para un pintor que es mucho más conocido para sus dulces retratos de la Virgen y Niño o de la Inmaculada Concepción, puede resultar sorprendente descubrir que también fuera capaz de realizar pinturas de la Pasión con una gran carga emotiva. Lo que más llama la atención en este trabajo es la humanidad del semblante de Cristo y la suavidad con la que realizó los tonos de la piel. Aunque la espalda estaría lacerada y amoratada, Murillo nos presenta un cuerpo relativamente inmaculado. Como en el caso de Tiziano, la mirada de Cristo se dirige hacia abajo, mostrando total humildad. El escultor contemporáneo de Murillo, Pedro de Mena, a pesar que adopta el formato de medio cuerpo, le saca todo el partido en la tridimensionalidad para llegar aún más lejos. Su objetivo era el de conmocionarnos hasta el desmayo. Esta obra probablemente se la entregó un miembro de la familia real española a las monjas de las Descalzas Reales de Madrid, y es probable que estuviera originalmente en una pequeña capilla familiar. Comparado con todo lo que hemos visto hasta ahora,
a excepción de la escultura de Wallinger, es una obra que puede observarse desde todos los ángulos. La espalda lacerada está pintada con resina roja para dar la impresión de que la sangre sigue húmeda y aún resbala por la espalda. La sangre fluye también a borbotones desde la frente hasta manchar el paño de pureza. Los ojos, realizados en cristal, brillan con vida propia. Su intenso realismo no tiene parangón y mientras nos perdemos en la observación de esta efegía real de Cristo, descubrimos la hermosa firma de Pedro de Mena, realizado a mano sobre el paño, reclamándola como creación suya. A pesar del crudo realismo, la maestría de Mena como escultor y como policromista hace que nos maravillemos con los detalles, como los dobleces del paño y del taparrabos, y en particular con las manos colocadas de modo tan elocuente una sobre la otra, al tiempo que una soga las mantiene atadas. Este fue el detalle que utilizamos para el cartel de la exposición Lo Sagrado Hecho Real, pintura y escultura del español del siglo XVII, que se llevó a cabo en la Galería Nacional de Londres en 2009 y después aquí en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura. A pesar de que la obra realmente conmocionó al público británico, también escuchamos frecuentes comentarios sobre lo hermosas y casi femeninas que eran las manos. La exposición, que comparaba pinturas españolas del siglo XVII con esculturas del mismo tema y trataba de demostrar lo íntimamente relacionadas que están ambas expresiones artísticas, contenía el que es, en mi opinión, uno de los más bellos y fascinantes ecceomos de todos. La obra de Gregorio Fernández, que está en la caja ahora mismo, le pertenece hoy en día a la Archidiócesis de Valladolid y se encuentra en el Museo de la Catedral. Es una imagen religiosa tremendamente popular entre la gente de Valladolid, por lo que no fue un préstamo sencillo de negociar, como comprenderían. Tras muchas idas y vueltas, venidas, fuimos capaces de demostrar que podíamos transportar la obra de forma segura, esta caja, hasta Londres en un cajón especial. Milagrosamente llegamos a un acuerdo para el préstamo y la obra jugó un papel muy importante en la exposición. Como el de Wallinger, el Cristo de Fernández está de pie y de tamaño natural. Se lleva las manos al pecho mientras nos mira con una expresión afligida. Tiene la boca entreabierta y los ojos realizados en cristal, como de Mena, y miran hacia el exterior con un aire de resignación. La sangre le recoge el pecho hasta llegar al taparrabos que se realizó aparte con tela encolada. También tiene las rodillas rasguñadas, pero es al rodearlo y verle la espalda cuando se da uno cuenta de la realidad de la condición de Cristo. Para representar las heridas en la carne de la espalda, y lo siento, son detalles muy, muy fuertes, pero se extrajo una capa de yeso y se aplicó un pigmento rojo rosado en la capa superior. Para la piel amoratada y mancillada se empleó una mezcla de pintura azul y rosa aplicada con amplias pinceladas. En contraste, el acabado en porcelana blanca de la parte delantera de Cristo otorga a la policromía una superficie lustrosa, casi como la de una estatua de mármol. Al igual de Miguel Ángel,
con el Cristo Redentor, Fernández concibió su Cristo como un hombre real, desnudo. Eso se demuestra mediante el hecho de que bajo el paño de pureza, que está hecho de tela encolada, se puede retirarse y se encuentran los genitales de Cristo. Y las palabras «he aquí el hombre» quedan encarnadas aquí literalmente. Sorprendentemente, conocemos bastante detalles de las circunstancias en las que se realizó la donación de este Cristo del Ecce Homo. El 3 de enero de 1621, Bernardo de Salcedo, sacerdote de la parroquia de San Nicolás de Valladolid, redactó un documento legal con la cofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas, que tenía su sede en dicha parroquia, y de la que el propio Salcedo era miembro. Se afirmaba en el documento que en caso de que la cofradía aceptase sus términos y condiciones, ésta se convertiría en la dueña por derecho de la Santa Imagen del Ecce Homo, castellano antiguo. La donación incluía la caja en la que se guardaba la escultura, una lámpara de plata, 3 velos y 2 mantos, probablemente de color púrpura, que se utilizaban para cubrir los hombros de Cristo. Las condiciones para recibir esta donación eran muy particulares. Sin embargo, un miembro de la cofradía debía pedir limosna una vez al mes para cubrir los gastos del mantenimiento del altar y su imagen. La imagen no debía abandonar la iglesia bajo ningún concepto. Debían decirse, y eso es interesante, debía decirse 15 misas al año delante de la imagen, y finalmente Fernández, que hizo la imagen, debía ser conmemorado durante la celebración de cada una de esas 15 misas. Salcedo no daba ninguna razón por qué quería que se le conmemorase en las 15 misas, pero lo cierto es que Fernández era una persona admirada no solo como escultor, sino también por sus obras de caridad. Su propia casa, por ejemplo, funcionaba con frecuencia como un hospital para los pobres y enfermos, y por su ferviente devoción. En su biografía, Palomino describió a Fernández antes de realizar una efigie de Cristo nuestro Señor, que se preparaba primero para la oración, el ayuno, la penitencia y la comunión, con la esperanza de que Dios le otorgara su gracia y se le permitiera tener éxito. Es posible que esta espiritualidad y la maestría como escultor de Fernández conferirían en su Ecce Homo una adicional pátina de santidad. También, por supuesto, era un modo de asegurarse de que el alma de Fernández, una vez muerto, se mencionase en las oraciones que se rezasen frente a la imagen, de modo que así pasase menos tiempo en el purgatorio y llegase al cielo de forma más rápida. Las obras que hemos considerado hasta el momento tienen todas un gran mérito artístico. Parece que cuanto más lograda esté la obra de arte, más conseguimos comprender y sentir el profundo mensaje de la misión de Cristo en la tierra. Esto se evocaba sin duda en la exposición Lo Sagrado Ecce Real. Y os menciona aquí la sala en la que se instaló el Ecce Homo de Fernández en conversación con 2 crucifixiones, la talla de San Juan, Juan Martínez Montañés aquí, y el crucificado de Zurbarán detrás. Estas esculturas aisladas y bien iluminadas para poder apreciar cada detalle con precisión dominaban el espacio y ofrecían un marco perfecto para una reflexión profunda. Las 3 obras fueron encargadas por personalidades eclesiásticas intelectuales y moralistas para rezar ante ellas en soledad y quietud. En contraste, no puede ser mayor
el contraste no puede ser mayor con las imágenes del Ecce Homo que se centran específicamente en las masas reunidas frente al pretorio, con sus gritos y insultos a Cristo y sus exigencias de ejecución. En el Ecce Homo de Quinten Massis, aquí en el Prado, distintos hombres ataviados con turbantes y yelmos gritan a Cristo con expresiones perversas, casi rozando la caricatura. La obra se centra en el comportamiento de la muchedumbre, la ausencia de lo racional y la pérdida de responsabilidad del individuo. Dos artistas que destacaron especialmente a la hora de plasmar la psicología de las masas fueron, en mi opinión, Rembrandt y Goya. Como todos sabemos, las protestas pueden adquirir una cariz incontrolable y violento de forma vertiginosa. El Ecce Homo de Rembrandt, que se expone en la National Gallery de Londres, evoca esa atmósfera de agitación a la perfección. Pilato se muestra aquí ataviado con un turbante. Aquí está. Un turbante y poniéndose en pie mientras presenta a Cristo ante la multitud, pero rechaza el bastón de mando que le ofrecen los ancianos judíos, gesto que indica el hecho de que no encuentra crimen del que hacer culpable a Cristo. Pero como el público del siglo XVII sabía bien, los sacerdotes representados por Rembrandt como caricaturas grotescas que claman a los pies de Pilato, siguieron acusando a Jesús de proclamarse el rey de los judíos, por lo que la muchedumbre exigía su crucifixión. Y decían, no tenemos otro rey que al César. Era lo que repetían, un sentimiento del que Rembrandt se hace eco visualmente en el busto monumental que vemos aquí a la derecha del emperador Tiberio, que se yergue en la parte derecha de la escena. La manía del reloj detrás que hay en el fondo marca las 6, la hora especificada en la Biblia, que sigue anunciando la debilidad de Pilato y su consentimiento a la crucifixión de Cristo. La pequeña pintura que vemos aquí en blanco y negro de Rembrandt, que es conocido como una grisalla, no se realizó para su evento. Es un estudio preparatorio a escala para uno de sus aguafuertes, el único ejemplo conocido de este tipo. Es posible que Goya conociera este grabado, que fue muy famoso, y tal vez lo vio en la celebrada colección de estampas de su amigo Ceán Bermúdez. Su obra, El prendimiento de Cristo, que realizó para la Catedral de Toledo en 1798, muestra una intención similar, la de centrarse en la claustrofóbica muchedumbre que acosa a Cristo. Goya era un auténtico especialista a la hora de representar a las multitudes y su comportamiento social, y lo vemos muy bien en la exposición que tenéis ahora al lado, que es magnífica. Muchas de sus pinturas y dibujos representan procesiones, peregrinaciones y congregaciones públicas. Al principio de su carrera, especialmente en sus cartones para tapices, tendían a ser representaciones descriptivas y alegres, pero al final de su vida se inclinó hacia una representación más oscura y cínica casi. Goya era tremendamente crítico con la mentalidad de masa y particularmente sensible ante la pérdida de derechos de la libertad de expresión individuales, tanto en contextos religiosos como políticos. En una de sus cartas a su amigo de infancia, Martín Zapater, Goya se vanagloriaba de que
Ni temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones gigantes, follones, malandrines, etc., ni ninguna clase de cuerpos, sino a los humanos. A lo largo de su carrera, Goya estuvo fascinado por el lado oscuro de la humanidad, y muchas de sus mejores invenciones pictóricas muestran al individuo acosado por los males de la superstición, la ignorancia, la hipocresía y la mentira. Goya creía que mediante la satiración de las debilidades humanas podría ayudar a los hombres a deshacerse de estos disparates y debilidades. Aquí tenemos 3 ejemplos. Uno es el capricho número 21 de Goya, No hubo remedio, en el que una mujer acusada de hechicera por la Santa Inquisición es objeto de penitencia pública montada en un asno mientras sufre las burlas de la muchedumbre. Lleva un San Benito y apoya la barbilla en una barra en forma de una V que le sostiene la cabeza. A pesar de la inocencia de los acusados, la técnica de la Inquisición consistía en inculcar temor mediante la manipulación de las masas contra el individuo. Es algo que vemos hoy en día, por ejemplo, en Irán, en sitios así. Otra imagen fascinante de Goya es este dibujo en tinta y aguada de un hombre empujado por figuras demoníacas y macabras a lo que parece ser un caldero. Probablemente lo realizó tras su experiencia cercana a la muerte en 1819. El hecho de que la figura dormida o muerta en el medio sea arrastrada para lanzarla a una especie de abismo, nos inspira una sensación de resignación. Y por último, una de las pinturas negras en la que vemos a un grupo de gente de peregrinaje o romería con una figura central que lleva una guitarra. Da la sensación de que la humanidad ha perdido la cordura. El peregrinaje se ha convertido en una caótica reunión de personajes indeseados. El sueño de la razón produce monstruos, por citar al propio Goya. Pero me gustaría terminar esta conferencia volviendo a la escultura de Wallinger, de Lechermeau, que se expuso de nuevo en 2017, hace poco, bajo el pórtico de la Catedral de San Pablo, en Londres, durante la Semana Santa y la Pascua. Y en esta ocasión el proyecto se realizó en colaboración con Amnistía Internacional, con la intención de hacer hincapié en el sufrimiento de todos aquellos que hoy en día se encuentran encarcelados, torturados o condenados a la pena máxima por sus posturas políticas, creencias religiosas o por otras cuestiones de conciencia. Wallinger volvió a verlo como una oportunidad para llamar la atención sobre las tribulaciones de la gente que es arrestada o cuya vida corre peligro por decir la verdad por causa de sus creencias en todo el mundo. Y la señora Kate Allen, directora de Amnistía, afirmó ante la prensa que la historia de Cristo, arrestado, torturado y ejecutado por expresar pacíficamente sus opiniones y por desafiar a las autoridades de su tiempo, aún tiene relevancia hoy día en el mundo. Y dice, la escultura es una figura vulnerable y es representativa de los casos en los que trabajamos hoy con Amnistía Internacional. Nos habla del individuo oprimido que sufre a causa de sus creencias. El símbolo de Amnistía Internacional ha sido durante mucho tiempo el de una vela rodeada de alambre de espino. En la estatua de Wallinger, Jesús, que para los cristianos es el rayo de luz en medio de las tinieblas, lleva en lugar de espinas una corona de alambre de espino.
cuando decidimos no mirar a las demás personas como a iguales, sino que optamos por mirar para otro lado con indiferencia o prejuicios, unas peligrosas tinieblas se ciernen rápidamente sobre todos nosotros. En el propio juicio de Jesús, según el Evangelio de San Juan, Poncio Pilato preguntó a Jesús: ¿y qué es la verdad? Es una pregunta pertinente en nuestro tiempo y por lo que respecta a los que sufren debido a sus creencias o a su identidad. Una pregunta que esta obra no nos permitirá ignorar. Mi última diapositiva muestra lo que yo llamaría un Ecce Homo contemporáneo, el estudiante heroico que se plantó desafiante ante uno de los tanques en la plaza de Tiananmen Square en 1989. He aquí el hombre moderno. Desde entonces el artista contemporáneo y activista Wei Wei se esfuerza por eliminar barreras y luchar por la libertad de expresión en China. Pero finalmente se ha visto forzado a exiliarse a Berlín. Aquí en este póster realizado en colaboración con Amnistía Internacional se demuestra lo vivo que está hoy en día el Ecce Homo. Muchas gracias.